En esta unidad vamos a abordar la segunda parte de la introducción a la crisis ecológica y climática. Bien, tras inscribir la crisis climática en la unidad anterior en una crisis global, ecológica más amplia, ahora sí vamos a aterrizar algunos de los elementos de aquella para entender por qué nos encontramos en una crisis climática sin precedentes, ¿no? Para ello mencionaremos algunos de los principales cambios que se están produciendo en el sistema climático, nos centraremos sobre todo en hablar de las emisiones de gases de efecto invernadero para finalmente dibujar algunos de los elementos que podemos esperar en un escenario futuro. Bien, el sistema climático es un sistema complejo donde no conviene mirar un solo parámetro ni mirar un periodo corto de tiempo, sino que hay que tener una perspectiva temporal amplia y hay que, digamos, combinar diversas mediciones, ¿no? Aún así, es de consenso entre las distintas organizaciones internacionales que se dedican a estas mediciones desde hace décadas el afirmar, tras mediciones hechas desde el fondo del océano hasta el tope de la troposfera, afirmar de forma unívoca que la superficie de la Tierra se está calentando y el mar se está calentando. Esto es algo sobre lo que nadie duda, ¿no? Esto está provocando una aceleración en la fusión de los hielos y de forma unívoca se puede decir también que el nivel del mar está aumentando, ¿no? Además, estamos batiendo récords históricos. Según la Organización Meteorológica Mundial, 2016 fue el año más caluroso desde que hay registros. Es decir, 16 de los 17 años más calurosos que se han producido en la historia de las mediciones de temperatura se han producido en este siglo. Es decir, son los años que nos preceden a este, ¿no? Actualmente nos encontramos ya con un aumento de temperatura respecto a la era preindustrial de 1,1 grados centígrados. Y también se observa un progresivo adelgazamiento de la capa de hielo en los dos polos, ¿no? En el Ártico y también en la Antártida, ¿no? Confirmándose una tendencia que se arrastra desde hace años ya. La situación del Ártico es especialmente preocupante. El Ártico está en mínimos históricos. Siempre el Ártico tiene una mínima estacional en septiembre de capa de hielo y esa capa de hielo se va recuperando en los meses subsiguientes. Pero si nos fijamos en la gráfica de la derecha, ahí vemos que la línea azul sólida, tras alcanzar la mínima estacional en 2016, le está costando mucho recuperar los valores para meterse en la franja de valores medios, ¿no? Esto es la primera vez que pasa. Bien, vamos a hablar del efecto invernadero. El efecto invernadero todo el mundo sabe que es el proceso por el cual la atmósfera, gracias a la acción de determinados gases, retiene parte de la radiación infrarroja que es reflejada por la Tierra y eso permite unas condiciones adecuadas para la vida, ¿no? Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, los clorofluorocarbonos, el óxido nitroso y el ozono troposférico. Bien, lo que ha ocurrido es que desde la revolución industrial, debido a la quema de combustibles fósiles, a la motorización del transporte, a la industrialización de los procesos, de determinados procesos industriales, y sobre todo también a la industrialización de la agricultura, las emisiones antropogénicas de algunos de estos gases se han incrementado mucho, provocando que la Tierra se caliente de forma peligrosa, ¿no? Paralelamente, algunas actividades humanas, como los cambios de uso del suelo, la deforestación, etcétera, han provocado que se haya mermado la capacidad de sumidero de estos ecosistemas, de forma que la capacidad que tenían de retener CO2 en el suelo, en los árboles, etcétera, está también agravando el problema, ¿no? Por ejemplo, el océano, que es el mayor sumidero del planeta, ya ha capturado más del 30% del CO2 antropogénico emitido, lo cual está provocando su acidificación, ¿no? Bien, la curva de Keeling mide desde 1958 la variación de la concentración del CO2 en la atmósfera. También da datos históricos de los últimos 800.000 años, basándose en la información que aportan los testigos de hielo, de cómo ha variado esta concentración en la atmósfera y evidentemente vemos oscilaciones que se han ido produciendo. Sin embargo, los niveles en los que nos encontramos actualmente no responden a ningún patrón previo. Estamos en unos niveles totalmente disparados, ¿no? Si vemos además lo que ha pasado en el último año, con la media interanual de concentración de CO2 en la atmósfera, vemos que durante todo el año pasado hemos estado por encima de los 400 partes por millón, por primera vez en la historia, ¿no? Esto es significativo, tiene un valor icónico. ¿Por qué? Pues porque, como veremos más adelante cuando veamos el Acuerdo de París, lo que allí se fijó como objetivo era limitar el aumento de temperatura a final de siglo por debajo de los 2 grados y hacer lo posible para limitarla por debajo de 1,5 grados, ¿no? Hay que decir que 2 grados son compatibles con un escenario de concentración de CO2 en la atmósfera de 400 partes por millón y 1,5 con 350 partes por millón. Como digo ya, el año pasado hemos estado todo el año por encima de las 400. Bien, a este punto habría que hacer dos puntualizaciones. Primero, decir que todo el CO2 que pongamos en la atmósfera va a tener un efecto de aumento de la temperatura. Es decir, lo importante al final es la concentración
concentración de CO2 que tengamos en la atmósfera, entonces no es lo mismo dejar de emitir mañana que dejar de emitir dentro de 30 años, porque todo ese CO2 que se ponga a esos 30 años va a tener una repercusión de aumento de la temperatura, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, es importante decir que hay un lapso de tiempo desde que el CO2 llega a la atmósfera hasta que eso provoca un aumento en la temperatura, es decir, hasta que se pone al día la temperatura con esa concentración de CO2 en la atmósfera. Esto quiere decir que aunque dejáramos de emitir hoy, durante muchos años la Tierra se seguiría calentando. Bien, no todos los gases de efecto invernadero tienen la misma vida media en la atmósfera. En un extremo tendríamos, como vemos en la gráfica de la izquierda, en la barra de arriba, al dióxido de carbono, cuya duración en la atmósfera es de cientos de años, y en el otro extremo tendríamos al metano, en la parte baja de la tabla, cuya vida media en la atmósfera es de en torno a 10 años, ¿no? Por tanto, el efecto que va a tener el CO2 en la atmósfera sobre la temperatura va a durar mucho más tiempo que el metano, ¿no? Por otro lado, tampoco todos los gases de efecto invernadero tienen la misma capacidad de calentamiento. El metano, por ejemplo, es 86 veces más potente produciendo calentamiento que el CO2, ¿no? En los primeros 20 años de vida. Los clorofluorocarbonos, miles de veces más que el CO2. Por tanto, todo esto combinado hace que aunque el CO2 sea la principal fuente antropogénica de calentamiento, hay que tener en cuenta también la contribución de otros gases, que no es nada desdeñable. Aquí tenemos al metano, que es el segundo principal gas contribuyente. Bien, si atendemos al origen por sectores, el principal sector emisor es el sector energético, tanto para producción eléctrica como térmica, seguido de la agricultura, silvicultura y otros usos y cambios de uso del suelo, y para luego ser seguidos del transporte, la industria y los edificios, ¿no? Esto evidentemente varía por regiones. La Unión Europea, por ejemplo, el transporte ya ha dado el sorpaso a la energía como primera fuente de emisión. Bien, un concepto que es muy importante y que permite visibilizar la gravedad del problema es el presupuesto de carbono. El presupuesto de carbono es la cantidad de CO2 que todavía podemos poner en la atmósfera sin correr el riesgo de transgredir el umbral de los 2 grados. Es decir, el último informe del IPCC, del Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático, nos alerta de que nos hemos consumido ya prácticamente, hemos consumido casi todo el presupuesto de carbono que tenemos, casi todo lo que nos podemos permitir emitir todavía, ¿no? Realmente lo que dice el IPCC es que si seguimos con el ritmo actual de emisión, en 15-20 años nos habremos fundido todo el presupuesto y ya habremos transgredido ese umbral de los 2 grados. Bueno, si vemos por otro lado, en la otra gráfica, abajo a la derecha, cuál es el potencial de emisión de todas las reservas fósiles conocidas a día de hoy en el planeta, vemos que si quemáramos todas esas reservas sobrepasaríamos 3 veces ese presupuesto, ¿no? Lo cual quiere decir que evidentemente hay que dejarlas bajo tierra, ¿no? Si vemos lo que está pasando con las emisiones a día de hoy, vemos que aquellas procedentes de la quema de la combustión de la combustión de los combustibles fósiles y de los procesos industriales se ha estancado desde 2014, o su crecimiento ha sido casi nulo, ¿no? Es pronto para saber si se está produciendo un cambio de tendencia. En cualquier caso, la magnitud del reto de la necesidad de reducción de emisiones es tal que esto desde luego no es suficiente. Si vemos qué va a pasar a futuro, el IPCC nos plantea 4 rutas posibles de emisión, 4 rutas posibles que van a seguir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Solo una de ellas, la que está en la parte baja de la gráfica, la azul, es compatible con los 2 grados de temperatura, pero vemos que para alcanzarla necesitaríamos, hacia mitad de siglo, reducciones de entre el 40 y el 70% para, a final de siglo, llegar a una descarbonización total, ¿no? Es decir, la magnitud del reto es enorme. Al margen de la ruta que sigamos, de cualquiera de estas rutas que sigamos, lo que está claro es que se va a seguir produciendo durante el siglo XXI un calentamiento de la Tierra, un calentamiento del océano, se va a seguir acidificando el océano, va a seguir subiendo el nivel del mar, las olas de calor van a ser más intensas y duraderas, los fenómenos meteorológicos extremos van a ser más intensos y frecuentes. Es decir, todo esto va a seguir pasando. Lo que podemos modular es el grado en el que pase, ¿no? Hay que decir que todos estos efectos no van a afectar igual a todo el mundo, y hay países que son más vulnerables, que además precisamente no son los que más han contribuido al problema climático, que van a sufrir más, ¿no? Habrá un aumento de competencia por los recursos, lo cual dificultará el acceso a los alimentos por las sequías, la desertificación, etcétera. Una reducción de la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas, lo cual hará aumentar la competencia por el recurso agua. Esto también generará un aumento de pobreza, sobre todo en las zonas urbanas y en zonas emergentes de hambruna. Aumentarán las migraciones climáticas, etcétera. Es decir, todo esto va a pasar sí o sí, por lo tanto es muy importante no solo prestar atención a la reducción de emisiones, a la mitigación, sino a la otra pata del cambio climático, la adaptación, para hacer frente a todos esos efectos que se van a producir y que ya se están produciendo al margen de lo que hagamos con las emisiones.